En este juego nada más que puedes tener 3 copias de cada carta. Para crear un mazo, vamos aquí a la colección, vamos a mazo, a nuevo mazo. Vale. Como dije, voy a hacer un mazo con Galio. Galio es de la región de Demacia. Correcto. Y lo voy a hacer con la región de Freyr, porque tengo una idea en mente. Como no tengo Galio, voy a darle aquí mostrar en no propiedad. Y voy a buscarlo. Galio me gusta. Qué bonito el NAR, tío. Galio es una carta que me gusta porque dice: cuando se me invoca, otorga +0/+3 a todos los aliados que tiene. Tiene un escudo de hechizo que lo protege de que le hagan cositas. Y tiene el formidable. El formidable es que en vez de pegar con ataque, que sería este valor, va a pegar con defensa, que sería este valor. El valor de su vida es el mismo de su ataque. Pero lo interesante que tiene es que cuando sube de nivel dice: cada ronda, la primera vez que un aliado recibe daño, prepara el ataque. Como no tengo Galio, me lo voy a comprar. No tengo comodines de estos, pero tengo aquí unos cuantos dineros. Mágicos. Unos cuantos dineros. Me voy a comprar 3 copias. Ya. Como los ricos ahí. A arrollar. Claro, la Lisandra es otro héroe. Nada más que puedes tener 6 copias de cada héroe en cada mazo. Así que he puesto 3 de... A ver. He puesto 3 de Galio y he puesto... Héroe, no, 6 copias. En total. En total, no de cada héroe. Eso es. He puesto 3 de Galio y 3 de Lisandra. La idea es que Lisandra lo que tiene es aguante. Y cuando sube de nivel, hace que el nexo nuestro, que es donde los puntos de vida nuestros, tengan aguante también. El aguante es que reciben un daño menos de cada fuente. Y esto es importante porque va a estar combinado con esta carta de aquí que me gusta a mí. Seguro que con cartas de área pasa uno de daño o algo así. No, esta, la dama incendiaria, es la idea. Ah, no, lo ves, no daño a todo. Comienzo de ronda, hace un daño a todo, hace un daño a todos los enemigos, hace un daño a tu vida, hace daño a todo. Vale, la idea base es: sacamos a esta y tenemos a esta para que nos proteja el nexo nuestro y así no haga daño a todos menos al nuestro. Pero para eso hace falta también un hito que es importante, que es la Terratriz. Añadimos 2, añadimos 3. Vamos a probar con 3 para empezar. Yo creo que con 2 va bien. Yo creo que con 2 va bien, pero quiero ver con 3 para empezar. ¿Qué nombre le ponemos al mazo? El golem congelado. No, la estatua incendiaria o algo así, como si fuera a ver cómo sería. La gárgola incendiaria. O gárgola incendiaria. Quasimodo. Quasimodo incendiado. Buenísimo. Quasimodo. Pero ponle incendiado porque el mazo va de prender fuego todo. Quasimodo on fire. Venga, me gusta. Vale, entonces ahora tenemos que meterle un par de criaturitas y un par de hechizos. Hay un hechizo que siempre que juegues Freyr tiene que ir, al menos uno. Este te invoca. ¿Invocarte 2 copias de 10? Claro. Este te puede salvar, entonces siempre hay que llevar uno. Sí. Vale. Vamos a buscar entonces cartas que aguanten. El tema es Galio. La habilidad de Galio era la de formidable. Sí. Formidable. Busca cartas con formidable. Vamos a ver qué nos ofrece formidable. ¿Qué es lo que nos ofrece formidable? Una carta de coste 1 que está bien, pero me gusta más otra. O sea, esta no me viene bien. Mira, esta sí me gusta porque tiene contendiente. Esa es buena, Contendiente es que tú seleccionas una unidad del otro para tú atacarle a esa unidad. Vale. Este con apoyo da formidable, no. Mira, un dragón con furia y formidable. Tengo para desbloquearlo, espérate. Sí, tiene el dragón. 5,
Espérate, ¿el dragón o el Gorlith? Porque son legendarios y estos casean un poco y son cartas caras. Cuando hombre, se me del Gorlith invoca... llevaría uno. Dios, pero mira, el Gorlith intercambia la vida con la del Nexo. Los enemigos con menos vida que él no pueden... ¡Dios! Sí, de este hay que tener uno. Vale, mira, me lo voy a desbloquear con comodines que tengo algunos. Vale. Sí, y así no gasto los puntitos estos que también son complicados. Y este me gustó. Este me gustó porque es coste 5. Me voy a desbloquear 2. Claro, y con furia, yo... Claro, que tiene furia. Pero mira su furia, está guapa. Te da +0, +2, como si fuera un +2. Sí. Qué guapo. Hostia. Vale, ya tenemos 15 unidades, pero claro, allí hay un problema. Las que tenemos son muy defensivas, con formidable y no me gusta. Me gusta con este tipo de mazo, vendría bien una con regeneración. Regeneración, ¿qué es lo que hay aquí con regeneración? No. La saqueadora, esta es la buena. 2 de esta y 1 de este. Y con eso completamos ya... Con esto completamos ya todas las criaturas. Lo único malo que todas las que con 18 criaturas está bien, pero son costes muy altos. ¿Faltan costes bajos? Son costes muy altos. A lo mejor este no. Pero hay que llevar de coste 8 para la Lisandra. Coste 8 o más para la Lisandra. ¿O lleva solo una saqueadora? Sí, voy a quitar las saqueadoras entonces. Y llevo esto. Aunque es probable que estos me los coman la mano. Así que... Pero claro, hay una cuestión en esto que no estamos viendo. Que ahora vamos a los hechizos. Los hechizos sí son importantes. Que sería... A ver... Me gusta a mí... Que este tiene que ir sí o sí aquí. Ten coraje, +3/+3 a un aliado herido. Mira, este también puede venir bien. +0/+3. Estos son guays porque tienen ráfagas. Ráfagas que no se pueden contestar ni nada. Los tiras así, a su directo y ya está. A la cara. Y se quedan permanentes. Los +3/+3 y el +0/+3 se queda permanente. Y no te consumen turno. No. Mira, esta puede venir bien para controlar un poco. ¿Qué carta? La de capturar, el arresto. Captura un aliado tuyo captura uno de los otros. Esta es importantísima llevarla, el catalizador de Eones. Nos cura 3 al nexo y nos da una barrita mate maná. De esa forma aceleramos. Tienes que dar más coste más bajo, La silencia un adepto está guapa, el purificar. Purificar, silencia un adepto. Claro, llevaría 2 sin problema. 1 o 2. Voy a llevar 2, vale. Te voy a hacer caso y voy a llevar 2. Esta me gusta, pero no sé si en este mazo el botín compartido das +1/+1 a las 3 unidades del mazo que están arriba. Y si has hecho daño en el turno, pues robas una de ellas. Oye, a lo de graciosa que te quieres, te digo. Sí, esta me gusta. La tengo en otros mazos, pero claro, ahora mismo me interesa más poder protegerme. Para poder protegerme, espérate. Unidades. Y unidades de coste 2 y de coste 1. Porque no tenemos aquí... Mira. ¿Ves? Son importantes el Yeti y el Centinela. Yeti tienes que llevar 3. Sí, el Yeti que me crea 2 Yetis enfurecidos en el mazo, que son estos de aquí. Y luego el Centinela Barosano que cuando muere pues roba una carta y de esa manera me acelero. Y ya... Una. Sí, me falta una. Vamos a ver cómo llevamos. Tenemos 24 unidades, 2 hechizos y 3 hitos. ¿Hay algún hechizo que me busque hitos? Por poner... No, pero claro, llevando 3 no hace falta. Vamos a probar a ver los hechizos.
roba un campeón. Claro, espera, los tengo los de coste 1 y coste 2. ¿Hay un juicio aquí? No, pero claro, vamos a pegar con la defensa. No sé si se aplica el formidable al juicio. Yo es una buena duda, ¿eh? Lee el formidable un momento. Sí. Golpeo con mi vida en lugar de mi poder. Sí, voy a llevar un juicio. Lo probamos, Sí. Lo probamos y ya está, ¿no? Claro. Vale, tenemos 24 unidades, los 6 campeones y tal y cual. Venga, va. Hecho. Editar. Vamos a editar. Vamos a hacer una cosa. Con lo que tú lo edites, yo no lo voy a ver. Y así me lo cojo de sorpresa. Vale, mientras Ahora tú mismo no estoy viendo directo. Mientras tú te haces el tuyo, ¿no? Sí, venga, hecho. Vale. Magnífico, ya nos entendemos ya. Sí, sí. A ver. Claro, esa puede ser interesante. Mira, a mí esta no me gustó absolutamente nada. Está muy bien, muy bonita, pero no me gusta. Me gusta más este. No. Tampoco es que haya muchas opciones, ¿no? A ver si hay alguna que no tengo. Vale, hay que ver cómo poner esta carta. Para poner esta carta hay que quito esas dos. Perfecto. Pongo esta. Es más, de esta. Solo pongo eso y me busco. Bien. Era esta. Sí.